Bienvenidos amigos del canal. Seguramente conocen el programa de aeropuerto que se emite para Latinoamérica por la cadena National Geographic. Ahora te presentamos los mejores 30 casos de alerta aeropuerto seleccionados por la inteligencia artificial. Señora Azul Celeste, da positivo para cocaína. En este momento se encuentra capturado por las autoridades colombianas por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Estudiante sospechoso. Estamos en el aeropuerto de Colombia, El Dorado. Allí la policía detectó un pasajero que se mostraba nervioso y por supuesto decidieron revisarlo. El color se ubica en la parte de allá. Así como soy yo, quieto ahí un momentito. Luego de hacerlo pasar por el body scan, identificaron que llevaba dentro de su organismo unas cápsulas sospechosas. Al principio, aceptó su captura con tranquilidad, pero luego el cinismo se apoderó de su persona. Este hombre fue trasladado hasta un hospital para que pueda expulsar las cápsulas, obviamente, todo bajo la supervisión médica e incluso la supervisión policial. Y eso a pesar que no solo su libertad, sino también su salud estaba en juego. Incluso continuaba resistiéndose a expulsar estas cápsulas, llegado al punto de amenazar con poner una demanda a la justicia. ¿Cuánta comió? ¿Cuánto comida de qué? Cápsulas. Oh, es que yo no sé de qué están hablando. Sí. Finalmente, el hombre no pudo más y terminó por realizar esta expulsión. Eran 35 cápsulas que llevaba en su interior. Después lo que vemos es que el hombre llamó a su novia y le contó todo sobre su aventura. Hola, mi amor. ¿Cómo que quién habla? Tu gordito y... Estoy jodido y me torcieron. Incluso le decía que lo espere a que salga de prisión. Pues yo no sé si me puedas esperar. Esa es nuestra casa, baby. Cuídala mucho y ojalá y cuando yo llegue, pues estés ahí. Lo que pasa es que yo voy a Madrid, pero no entiendo por qué no me permiten el aborto. Tranquila, no sé. No, yo estoy tranquila, no, que es tanto la cosa. Sí. Esas dos mochilas le entregó la persona que se llama Chino. Sí. El hombre que le entregó esas dos mochilas se llama Chino. Se las entregó justo antes de abordar a un pasajero que luego es detenido y como su historia no cuadraba es llevado a la sala de interrogatorio. Su amigo le compró el pasaje. Sí, y a este sí mi plata porque... El nombre de su amigo. No lo sé. Entonces no es su amigo. Es así un conocido, sí. El sospechoso asegura que va a visitar a un amigo, pero le hicieron unas preguntas básicas sobre el viaje. ¿A dónde va? ¿Quién compró el boleto? ¿Cuánto le salió? ¿Cuántos días se queda? Y el hombre no sabe qué responder. Dice que su amigo le compró el pasaje, pero si esa es su plata, ¿por qué está el nombre de su amigo? Cuando revisan su equipaje, encuentran 5 kilos de sustancias ilegales. El hombre dice que no es de él, pero luego dice que fue un encargo y que jura que no sabía lo que llevaba. Una historia que la policía escuchó demasiadas veces. Esta mujer intenta abordar su vuelo dejando atrás su equipaje y evadiendo la seguridad del aeropuerto. Le habían revisado la maleta ya en una... Sí, le digo que un muchacho y un señor ya un poco más de edad. Ah, ya. Con placa. Checar pasaporte. No, normal. Sí. Desde el inicio miente constantemente. Dice que su maleta pasó la revisión sin problemas. ¿La habían revisado? Parece que no es así. Nosotros la sometimos a una entrevista o a un interrogatorio y notamos una naturalidad inusual. Notamos una naturalidad como que no transportaba ni nada ilegal. Un poco como que la cosa no era con ella. Sin embargo, la actitud relajada levanta sospechas. Al revisar las maletas, los agentes descubren que tenía tecnología avanzada, con la cual quería burlar los escáneres. Yo sé que no me creen. Así que, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Cuando la confrontan con esta evidencia, la mujer cambia por completo la actitud, pero sigue negándolo todo. Dice que solo compró la maleta en una tienda. La policía de control detecta a un pasajero, un ciudadano español, que transporta chalecos, unas bolsas de café y otros paquetes de alimentos. Pero al inspeccionarlos a fondo, se dan cuenta de que lleva 10 kilogramos de sustancias ilegales. Ahora ya tengo otra pregunta. Sí, díganlo.
¿En esta maleta también habrá? Es que... Por eso vamos... Es que no lo sé. Él decía que él tampoco no entiende por qué está la droga ahí. Los policías advierten que están ante un cargamento de gran volumen. Sin embargo, el pasajero sigue calmo y aunque las excusas puedan sonar raras, insostenibles, dice que él no sabía qué era lo que transportaba en sus propias maletas. Esta situación se vuelve más sospechosa cuando el teléfono celular en plena interrogación comienza a sonar sin parar. Los oficiales lo confrontan con la evidencia, así que el pasajero no tiene otra que colaborar. Sin embargo, el pasajero conserva la calma y aunque sus excusas puedan sonar insostenibles, afirma que él no sabía qué transportaba en sus propias maletas. Pero de todas formas, recurre a citar la Biblia para evadir la culpa. Obviamente, este hombre no estaba libre de pecado. Ahora, los oficiales se encuentran con un pasajero italiano que al momento de ser interrogado insiste en que no entiende ni una palabra de español. Yo te veo un hombre sano, fuerte, para la verdad que tienen, me quedo asombrado de lo que... Entonces, quien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero sin embargo, el encargado de la investigación fue testigo de lo contrario, porque manifestó que no entendía el castellano y se puso a hablar en italiano. Y por cierto, él se estaba comunicando en español con el señor del mostrador. Durante toda la revisación, el hombre finge no entender nada, pero los agentes descubren paquetes y pañales para adultos impregnados con las sustancias prohibidas. Y ahí es donde llega la clásica excusa. Esa no es mi maleta, me la cambiaron. Admite que algunas prendas son suyas. ¿En qué quedamos? ¿Eran suyas o no eran suyas? Él manifestó en que no entendía el castellano y se puso a hablar en el idioma italiano. Por cierto, él se estaba comunicando en español con el señor de counter. Si alguien le cambió la maleta, tuvo el detalle de guardarle un par de prendas que sí le pertenecían. Raro. No, quell'asciugamano, bueno, non è mio. Según él, alguien le cambió la maleta, pero tuvo el detalle de guardarle un par de prendas que sí le pertenecen. Una pasajera con rumbo a España se muestra sospechosamente nerviosa. La policía hace las típicas preguntas de rutina, de control, que hacen en los vuelos internacionales. Por ejemplo, si era ella misma quien empacó su maleta. No, son preguntas de rutina de control que la policía antinarcóticos hace a los vuelos internacionales. ¿Usted misma empacó su maleta? Sin embargo, cuando se procede a la revisación del equipaje, empiezan a aparecer unas botellas de talco y ya la mujer se empieza a contradecir. Niega haber empacado talco en su maleta. ¿Cuántos de talco usted lleva? No sé, porque yo talco no había metido. ¿No había metido? Ante la actitud sospechosa, los oficiales deciden revisar exhaustivamente los frascos. El hecho de que se le atribuye y motivo de su captura, delito de tráfico o fabricación o porte de nacientes, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Lo que los lleva a encontrar unas bolsas de cocaína camufladas en el medio del otro polvo, el que ingeniosamente estaba oculto. Los delincuentes siempre eligen alguna cobertura para realizar todos sus crímenes, y en este caso no solo hicieron una estatua disimulada como un regalo, sino que también le anexaron una carta en la cual un familiar le mandaba este supuesto regalo a su tío. Querido tío, te envío mi presente. Todo lo que es para hombres para usted, tío, y todo lo que es para mujeres para usted, tía. Querido tío, te envío mi presente. Todo lo que es para hombre es para usted, tío, y todo lo que es para mujer es para usted, tía. También le estoy enviando su presente para su pequeña religiosa. Y también le estoy enviando su presente para su pequeña religiosa. El texto está muy mal escrito. Parece que se lo querían sacar de encima. Ni siquiera una inteligencia artificial lo podría haber hecho tan mal. Los contrabandistas incluyen esta carta dirigida a un supuesto pariente para darle un toque sentimental y para que pase más fácil por los controles. Pero nada de esto pudo conmover a la policía, que de todas formas se centró en esta estatua que estaban enviando. Supuestamente estaban enviando a un tío que al parecer estaría celebrando algo, que le dicen que lo pase bonito y que iba de parte de los sobrinos. Se ve que el tío se divierte con este juego. Supuestamente se la enviaban a sus familiares, pero no era tan así. Se trataba de un contrabando y cómo terminó, con todos en la cárcel. Ahora vemos
a un funcionario que ni siquiera intentó esconder lo que llevaba. Ese funcionario, al realizar la observación del equipaje y al encontrar situaciones extrañas como tanto peso y elementos que lleva, pues determina hacer la verificación. 10, 11, 12 paquetes. ¿23 kilos le dijeron a usted? No, me habían dicho que eran 16, pero ahorita lo estoy contando. El resto estaba camuflado en un doble fondo de la maleta y fue una sorpresa para la mula del contrabando. El propósito del doble fondo que advirtieron los policías era llevar 10 kilogramos más de cocaína escondidos. Pero no los habían camuflado para engañar a los especialistas antinarcóticos, sino al propio pasante. Porque la organización que lo había contratado le dijo que iba a llevar menos cantidad de estupefacientes. Ahora estamos en el aeropuerto de Lima, Perú. Un hombre que afirmaba ser turista es intervenido por los oficiales antidrogas del aeropuerto. Detectamos de que estas gaseosas pues no tenían el volumen que normalmente debe tener una bebida común y corriente, sino que eran mucho más pesadas, y eso es propio de la descomposición que hacen los químicos que trabajan para las organizaciones criminales a fin de poder convertir el clorhidrato en droga líquida. La policía detecta que unas gaseosas que llevaban no tenían el volumen que habitualmente tiene una bebida común y corriente, sino que eran mucho más pesadas. Y eso es algo propio de los químicos que se utilizan para estos motivos de contrabando. En su equipaje encontraron lo que parecían ser 4 bebidas que estaban embotelladas, pero el peso era inusual y su contenido levantó sospechas. ¿Y a quién se lo ibas a entregar? A una amiga de ella. ¿Para qué amiga? No sé quién es. El test confirmaba las sospechas de los oficiales. Este ciudadano mexicano se aferraba a su historia de ser un simple turista y afirmaba que esas botellas se las había dado un amigo, pero lo acababa de conocer. Este no era un caso aislado, sino que aparentemente era parte de una operación más grande, pues unas horas más tarde, en el siguiente vuelo a México, otro pasajero era encontrado con unas botellas similares, la misma apariencia y el mismo contenido. Se le va a proceder a hacer la prueba de campo, ¿ya? Si da una coloración azul turquesa, es indicativo de que posiblemente está transportando alcaloide de cocaína, ¿ya? 4 hay que juntarla para... La coloración azul turquesa, que es indicativo para alcaloide de cocaína. Los agentes de alerta aeropuerto inspeccionan un lote de cápsulas de maca y no se imaginan que están a punto de pasar 6 horas extrayendo de ellas material comprometedor. Al poder ver que se trataba de una cantidad de 10.000 cápsulas, utilizamos a todo el personal para hacer el descarte uno por uno, para hacer un mejor trabajo y utilizar menos tiempo. Como pueden ver, se trataba de una cantidad grande, unas 10.000 cápsulas, así que todo el personal se puso manos a la obra para descartar uno por uno, haciendo un mejor trabajo. Mientras más manos había en esto, menos tiempo iban a tardar. Después de este proceso meticuloso para extraer y analizar la sustancia, la investigación parece cerrada, pero llega otro paquete del mismo remitente. Doctor, sí, ahorita ya estamos aperturando la carga de la maca. Son más de 130 frascos y es la misma empresa que ha caído hace una semana. Parece creer que su truco pasará desapercibido. Por segunda vez, no hay chances. La policía detiene a un pasajero con una actitud cínica y desafiante, pero en lugar de mostrarse nervioso o de intentar justificarse, el hombre asegura que ya conoce todo el procedimiento. ¿Sabes que estás haciendo algo ilícito? ¿Sabes que estás haciendo algo que no se hace? Sé todo. Ya queda en ti si tú lo... No, me lo escuché, ya sé. Queda en ti si tú colaboras con la información o si no. Cuando le piden que coopere, responde con apatía. Dice que trabajó con la policía y que tiene información valiosa. En un mes estoy afuera, menos. Puede ser una semana. En un mes estoy afuera. Tengo muchas informaciones que a ustedes les sirven, pero no acapen a otro sitio. Y que en un mes va a quedar afuera de la cárcel porque tiene información que le servirá a la policía. A pesar de la actitud, la policía no se deja engañar y procede con el arresto. ¿Será cierto que quedará libre en un mes? Lo dudo. Finalmente el oficial encuentra los paquetes sospechosos, pero el joven mantiene su actitud de confianza. El oficial encuentra los paquetes sospechosos, pero el joven mantiene su actitud de confianza. Se muestra como si no estuviera nervioso.
Se trata de un joven pasajero que no tiene ningún problema en admitir que lleva marihuana en su equipaje y argumenta que es para consumo personal. Pero sin embargo, cuando la policía revisa la cantidad, se dan cuenta de que excede el límite legal por mucho. El joven con total tranquilidad explica que solo quería asegurarse de tener suficiente para los 3 meses de viaje. Pero claro, tenía tanta cantidad que será acusado de narcotráfico. Desde el primer momento el comportamiento sospechoso de estas dos mujeres llama la atención de la policía y una de ellas pasa al counter. Y una de ellas pasa al counter, se topa con un perro que pasaba por un costado y hace una conducta muy peculiar como queriendo evadir al animal. Así que las mujeres son interrogadas. Ahí dicen que son socias, pero empiezan a dar respuestas inconsistentes, por lo que los agentes deciden realizar un escaneo corporal. Uno de los oficiales les muestra la toma con las cápsulas sospechosas. Solo me dicen cápsulas. ¿Qué cápsulas? Se ve clarito, se observa. Que tú llevas la comida así, en cápsulas. No, normal. O la separas por cápsulas tu comida. De repente las tomas, comes así, digieres la comida así. Y las cápsulas se ven clarito. Mientras tanto, la otra pasajera trata de evitar este examen, alegando de que está embarazada. Y para sorpresa de todos, esto es verdad. Una mujer es detenida en el aeropuerto con un contenido sospechoso en 3 lugares diferentes. Número 1, en su bolso. Número 2, en las plataformas de sus zapatos. Número 3, en una zona más comprometedora de su cuerpo. Más de 3 oportunidades se lo consultó por una medida de seguridad para ella misma como para nosotros. Se indicó de que no lo había hecho. Pero se puede constatar mediante las imágenes de rayos X. Por varias situaciones se la consultó por una medida de seguridad para ella misma. Dijo que no tenía nada raro, pero nada evade a los rayos X. Al ser interrogada, intenta deslindarse de la culpa diciendo que los zapatos y que la cartera fueron regalos de un novio que había conocido en línea. Quisiera hacer la llamada, por favor. ¿A quién vas a llamar? A mi suegra. Pues yo vivía con ella, yo voy a decirle lo que pasó. ¿Tu suegra? ¿Pero tú estás casada? No, estoy juntada con su hijo. Pero no te entiendo, tú me dijiste que habías venido acá a Perú porque tenías un novio. En un intento desesperado pide hacer una llamada y esto solo hace que la policía cuestione la inconsistencia de su historia. ¿A quién vas a llamar? ¿A mi suegra? Es todo un dilema que la mujer no pudo explicar y por supuesto terminó detenida. Todos llevamos algún encargo para los familiares, pero esta mujer llevaba en su equipaje unas cajas de vino para su madre, para sus hermanas, o por lo menos eso quería hacerle creer a las autoridades. ¿Para quién le lleva ese vino? ¿Eso qué es? Es un vino. ¿Eso para quién se lo lleva? Para mi mamá, mi hermana. En el interior de las cajas había bolsas con un doble fondo escondiendo cocaína líquida en una bolsa de vino. Y ella, confiada en que solo se fijarían en el vino, se mostraba segura de su inocencia, insistía en que revisen el contenido. La verdad acabó saliendo a la luz y descubrieron que la mujer transportaba 6 kilos de cocaína líquida, por lo cual fue detenida inmediatamente. Si nos da azul celeste, nos da positivo para cocaína. ¿Entendió? Señora azul celeste, da positivo para cocaína. En este momento se encuentra capturado por las autoridades colombianas por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Las películas de Disney nos presentaron hace mucho tiempo la figura de las madrastras malvadas y esta no se quedaba muy atrás. Esta maleta es suya, ¿cierto? La única que tengo es esa, mira. Esta es mi maleta. ¿Y esta? Esa yo en ningún momento le he pasado. Si quieres revisa que tengo todos mis objetos personales. Una mujer joven viajaba con su madrastra y eran sospechosas en una revisación de rutina en el aeropuerto. Ocurre que un perro identificó la maleta de la joven como sospechosa y los oficiales se disponían a revisarla. Ella, como todos, empieza a negarlo. Y lo primero que esta mujer niega es su maleta, a pesar de que antes había dicho que era su valija. Cuando los evidentes bloques de contrabando empiezan a aparecer, la joven se desmaya y obliga a que la policía llame a los paramédicos del aeropuerto. Pero como saben, la protagonista de este puesto no es ella, sino la esposa de su padre.
¿Autoriza que lo abramos? Pues por eso te digo, yo autorizo que lo abran, pero no es mío. A pesar de ver lo afectada que estaba la hijastra por la situación, cuando los oficiales fueron a revisar su equipaje, decidió culparla por el contenido de la maleta. Un intento fallido de deslindar responsabilidades. En Argentina decimos lavarse las manos. Ahora vemos a unas computadoras, pero que no funcionaban demasiado. Eran dos mujeres que iban en el mismo vuelo, aunque separadas, y fueron llevadas a la sala de interrogación para revisar el contenido sospechoso que se identificó en su equipaje. ¿Te conocen? ¿Te conocen ustedes? ¿No? Las mujeres afirman no conocerse, pero fueron encontradas con estupefacientes, empacados y camuflados de la misma manera. Los paquetes eran iguales y la droga estaba escondida dentro de la carcasa de computadoras portátiles, por lo que no cabe duda que se trataría del mismo origen. Tenemos preliminar para clorhidrato de cocaína. Es pañito igual, mira. ¿De rojo celeste? Sí, sí. ¿Léetelo? Ahora vemos libros sin hojas. Todos nos llevamos en un viaje algo para leer, algún que otro libro para pasar el tiempo y para disfrutar durante nuestras vacaciones. Permítame ya el segundo, vamos a hacer el proceso. ¿Vale? ¿Un libro? Eso no es mío. Pero esta pasajera que se dirigía a París, supuestamente por turismo, llevaba en su equipaje 16 libros. Evidentemente, no era para pasarse todo el viaje leyendo, especialmente porque ninguno de los libros tenía hojas en su interior. En lugar de hojas, se encontraban bloques de drogas que sumaban un aproximado de 9 kilogramos. ¿La cogieron como mucho? Bastante. Dígame cuánto, dígame. 8 kilos 800. Ay, por Dios. Ahora vemos una escapada romántica. Una mujer que afirma hacer un viaje turístico hacia Punta Cana es perfilada por los expertos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia. Una vez se le hace la placa a la señora, identificamos que esta también tiene elementos extraños dentro de su organismo. Optico negros. Como a todo sospechoso, se le hace una placa a la señora, y donde identifican que tiene elementos extraños dentro de su cuerpo. Luego de ser pasados por el body scan, es detenido, ya que se comprueba la presencia de cápsulas que en el interior tenían narcóticos. Todo estaba dentro de su cuerpo. Quien acepta automáticamente la culpa es el esposo de la mujer y se dispone a colaborar y responde todas las preguntas de la policía. Colaboren, mi amor, colaboren. Pero la mujer elige el camino opuesto y niega todo. Incluso se resiste a firmar su detención, a pesar de las recomendaciones de su acompañante de colaborar. La mujer estaba acorralada por el equipo antinarcóticos, pero todavía no cede, incluso pone en riesgo su propia vida, ya que mientras más tiempo tenga esta sustancia en el cuerpo, mucho más riesgoso es para ella. Si una de esas cápsulas se revienta, podría terminar en segundos con su vida. Finalmente, cuando el hombre se dispone a realizar su llamada, los oficiales se dan cuenta de que la pasajera no es su pareja. La relación era ficticia, se trataba únicamente de una coartada. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Los oficiales identificaron a una pasajera peruana con ciertas irregularidades en su documentación. Y es que esta pasajera, que se dirigía a España con una tarjeta de residencia española, fue identificada por los peritos grafólogos como falsa. Lo que hicieron fue tratar de simular una residencia original. La residencia yo la tengo, lo que pasa es que se me venció, pero yo tengo que tengo 2 niños allá. La mujer es confrontada por los oficiales e intenta defender su posición. Asegura que los datos en la tarjeta son correctos y que tiene la residencia original de España. Yo necesito volver, tengo 2 niños allá. Pues eso tiene que tramitarlo a través del consulado de España. Y ahorita le informan con la aerolínea, pues la embarcan en el siguiente vuelo que salga para Perpignan. Después de unos minutos de insistencia e incluso tras la discusión con la policía, la mujer termina cediendo y aceptando su culpabilidad. Será enviada de regreso a su país de origen.